Bendiciones, mis hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por estar en este lugar. Queremos dar la bienvenida a Araceli, que ya regresó, a nuestra hermana María Luisa y Casey, que andan por ahí, bienvenidos. Y la hermana que nos visita, Elizabeth, bienvenida. Qué bueno es ver a estar una vez más en el medio de ustedes. Como dije al principio, después de una semana bastante agitada, pero aquí estamos una vez más para hacer lo que hemos sido llamados a hacer, a exponer la palabra del Señor. Y pues a pesar de la que hubo parte de tristeza en la familia, pero también en mí, aparte de la tristeza, también hubo gozo, porque el viernes pasado el Señor en su misericordia me permitió cumplir 34 años en su camino. Un viernes 4 de agosto de 1989 aceptamos la invitación del Señor. Y Él ha sido bueno. Nosotros somos malos con Él muchas veces, pero Él permanece bueno, porque Él no se puede negar a sí mismo. En esta tarde, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro viaje por el libro de los Hechos. Y siempre me gusta recordarle a ustedes por qué estamos y por qué nos embarcamos en este viaje que ya llevamos más de un año. Y es, amados hermanos, los tiempos cada día se ponen más malos. Las herejías cada día están a la luz del día. Los falsos maestros, falsos profetas están resplandeciendo, ¿verdad? Están floreciendo. Entonces nosotros como verdaderos creyentes, discípulos de Cristo, debemos volver al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El compromiso que mostraron los primeros cristianos. ¿Cuál es ese fundamento? Ese amor que había entre los hermanos y ese compromiso con la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos que volver a nuestra base, al fundamento de la predicación, proclamación de Cristo y Cristo crucificado, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por Él. Que la doctrina fundamental de la Biblia no se comprometen, independientemente de las ofertas que podamos recibir. Nosotros sabemos que estamos viviendo desde la resurrección de Cristo, estamos en los tiempos postreros. Entonces lo que habla Pablo a Timoteo de lo que va a pasar en los tiempos postreros es cosa que no es de este tiempo. Ha sido siempre, la iglesia siempre ha sido atacada a través de la historia. La iglesia siempre ha recibido oposición. La iglesia siempre ha tenido herejía en medio de ella. La iglesia siempre ha tenido falso profeta, falso maestro, falsos hermanos. O sea, eso no es nuevo. Eso es parte de este proceso de vivir en los posteros días. La semana antepasada, nuestro hermano Pedro culminó el capítulo 20. Y como yo sé que ustedes se saben, ¿verdad? Por lo menos muchos se acuerdan de lo que fue el capítulo 20, pero yo para, ¿verdad?, reforzar eso que ya ustedes saben, quiero dar un pequeño resumen del capítulo 20. ¿Se acuerdan que el capítulo 20 abarca el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia, que son los primeros 6 versículos? El viaje de despedida de Pablo en Troas, los versículos 7 al 12, ese viaje de Pablo a Troas, de Troas a Mileto, versículo 13 al 6, y ese discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso y a los hermanos de Mileto, versículo 17 a 38. Y Pedro hizo énfasis en esos 3 por tantos que aparecen en ese capítulo. ¿Se recuerda? Aparecen 3 por tanto. Pablo le dice, por tanto yo he predicado, no he rehusado a predicar el consejo divino de Dios, todo el consejo, estoy libre. Entonces le dice, por tanto, cuiden del rebaño que está en medio de vosotros
Y el tercero es, por tanto, guárdense de ustedes mismos. No tenemos que guardar porque es fácil que nosotros podamos también caer y deslizarnos de la verdad, deslizarnos del camino correcto. Entonces hoy vamos a tratar de cubrir el versículo 1 al 16 del capítulo 21. Y como ustedes van a estar bastante tiempo sentados hoy, le pido que nos pongamos, los que están sentados, se pongan sobre sus pies y vamos a leer estos 16 versículos, porque ustedes, cada uno de ustedes en esta tarde me está regalando 5 minutos para que yo pueda exponer la enseñanza. Entonces, si multiplicamos 5 por todo lo que estamos aquí, vamos a estar bastante tiempo. Es una broma, hermano, no vamos a estar hasta las 5 de la tarde. No, porque muchos me miraron medio raro. ¿Qué pasa? Yo dejo una leche hirviendo, yo tengo que ir a comer, Dice así la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. A avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolomeida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y ahora esto les rogamos nosotros y de aquel lugar que no subieses a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Namso de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos concede de exponer tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones a la luz de esta palabra y que podamos ser hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como sabemos, ¿verdad? Este viene siendo, ¿verdad? Este viaje que empezó Pablo del capítulo 20 en adelante es como el farewell, el viaje de despedida, como la gira de despedida.
Vimos cómo Pablo se despidió en Mileto de los ancianos de Éfeso y de los hermanos de Miletos. Y dice el versículo, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Roda y de allí a Patra. Ok, hermanos, aquí voy a entrar una parte que a nosotros no nos gusta. Muchas veces nosotros no entendemos que parte de exponer las escrituras es también hablar de otras ciencias que la misma corroboran que la Biblia es real. La geografía, la historia, la arqueología y todas las demás ciencias confirman lo que la Biblia habla. O sea, todos estos lugares que se mencionan en este versículo son lugares reales, son lugares que existen en el mundo, o sea, no son fábulas ni son inventos. Por eso es importante no solamente ver cuál es el mensaje, ¿verdad?, en sí espiritual para nosotros, pero también tenemos que ver el contexto, los contextos del pasaje y todo lo que está dentro de ese pasaje para tener una idea clara de lo que está sucediendo. Estos lugares existieron, pero fíjese que aquí hay una palabra que cuando la leemos en español no entendemos en sí la riqueza y el valor de esa palabra. Dice, después de separarnos de ellos. A lo mejor pensamos, bueno, después que cada uno tomó su lugar y todas esas cosas, pero sabe, esa palabra literalmente significa arrancarse uno del otro. Arrancarse uno del otro. Recordemos que cuando Pablo se despide de estos hermanos que están en la playa, ellos se abrazan de Pablo, lloran todos juntos, se ve un gran amor entre ellos. También esta palabra puede definirse como después de arrancárnoslos de nuestro corazón. Fue algo doloroso. Imagínense lo difícil que sería para Pablo y estos hermanos despedirse uno del otro. Había una relación de hermandad, había una relación de años de esta persona conociéndose unos a otros. Es difícil, tuvo que ser difícil para Pablo cuando tuvo que dar ese discurso a los ancianos de Éfeso. Porque ya Pablo sabe, como él le dice, ustedes no me van a volver a ver más. Son las últimas instrucciones donde Pablo demuestra ese amor, lo que Pedro estuvo enfatizando mucho, ese amor pastoral por la iglesia. Pablo muestra su preocupación y está dando sus últimas instrucciones. El cariño y el amor de Pablo por estos hermanos caló tan profundo, tan hondo, que Lucas los expresa en ese capítulo 20. Vaya nuevamente conmigo a ese capítulo 20, los últimos versículos. Mire cómo Lucas, ¿verdad?, pone esto. Dice, entonces hubo gran llanto de todos. No dice lloraron. Llanto. El llorar y el llanto son dos cosas diferentes. Usted llora porque le picó la cebolla y se salieron las lágrimas. Pero aquí está hablando de un dolor. Hubo un dolor profundo de ellos separarse uno de los otros. Dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera. En gran manera. Qué bueno que ya se vaya esa persona ya, para que no nos moleste más. Salimos de él ya. Ya estamos cansados de ese hombre, tanto ahí machacar y machacar. No, estaban dolidos en gran manera. Superlativo, gran manera. Gran manera. Por la palabra que le dijo que no volverían más, no verían más su rostro y la acompañaron al barco. La vida de Pablo tuvo ser una vida muy difícil, porque imagínense, Pablo en cada lugar que iba establecía relaciones. Entonces tenía que dejar personas atrás, familiares, amigos, y esa vida de Pablo constantemente separándose de hermanos y de iglesia establecida
creo que dejaba un pedacito de su corazón en cada lugar. Y tuvo que ser difícil. Entonces vamos a ver una cierta geografía aquí, vamos a ver Kos. Esto era una isla, como dice ahí, la isla de... después separamos, ellos zarpamos, fuimos con rumbo directo a Kos. Este era el puerto de la misma isla que llevaba su nombre, Kos. Luego dice a Roda. Estos son lugares reales, hermano. Estos son lugares inventados. Si usted va a la historia universal, a la geografía, usted va a encontrar que estos lugares existieron. Esto corrobora que esto es real. La isla de Roda estaba al suroeste de Kos. La capital también se llamaba a sí mismo. Un dato importante de esta isla. En esta isla, ¿verdad? Hubo el levantamiento de una de las estatuas que se consideró una de las 7 maravillas del mundo. El Coloso de Roda. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? El Coloso de Roda. Pues ahí, en la isla de Roda, donde hubo un río que fue secado a consecuencia de las olas del mar y se volvió pantano, ahí se levantó esa estatua del Coloso de Roda que medía 108 pies de altura. Imagínense si eso, por eso se consideraba una de las 7 maravillas del mundo, y esa estatua fue levantada en honor al dios Sol. El dios Sol, uno de los tantos dioses de los griegos que lleva como nombre Helios. Era una de las 7 maravillas. Imagínense 108 pies de altura. Eso era solo de altura y de ancho. Si me dice, esa estatua se debía de ver visualizado desde lejos. Era algo que para esta persona significaba mucho. Luego dice que pasaron a otra ciudad. Esta otra ciudad era una ciudad, ¿verdad?, portuaria, que estaba al extremo sur de Asia Menor. Cuando dice que visamos Chipre, está hablando que ellos rodearon cuando zarparon y a las manos izquierdas dejaron atrás Chipre. Entonces vemos cada uno de estos puertos. Recordemos que ellos estaban viajando en barco de vela, que tomaba tiempo, pero cada una de estas travesías era de día, paraban por la noche y luego al día siguiente regresaban. Pero es interesante lo que dice los versículos 2 y 3. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia. ¿Cuántos han leído la historia universal o conocen de Fenicia? Eso es un lugar real. Fenicia es un lugar real, no es inventado. Hallamos un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribando a Tiro porque el barco había de descargar allí. Recordemos que siempre Pablo deseaba estar en Jerusalén para cuando venía una de esas fiestas. Pablo había celebrado la Pascua más o menos 3 semanas anterior en Filipos, y él quería llegar a Jerusalén para estar para la fiesta de Pentecostés. Amados hermanos, Pentecostés no es una denominación, Pentecostés es una fiesta judía. Porque muchas veces confundimos Pentecostés y a una denominación, Pentecostés, pero no salió de la nada. Pentecostés, para los que no saben o lo recuerdo, es una fiesta que se celebra el pueblo judío 50 días después de la Pascua. Pablo quería regresar y estar en Jerusalén para esa fiesta. Por eso ellos deciden coger un barco más grande, porque si hubiesen ido por barco de vela, le hubiese tomado mucho tiempo llegar. Y apenas tenían 30 días para llegar a la fiesta. Y ellos tomaron esta travesía por el Mediterráneo para llegar más directo. La distancia era de 600 kilómetros. O sea, por eso Pablo toma el barco y en ese barco solo le tomaría 5 días para llegar a Tiro. Esa es la razón. Cuando vemos que ellos dicen se quedaron 7 días en la iglesia de Tiro, esta iglesia
fue una de las iglesias fundadas a raíz de la primera persecución. ¿Se acuerdan cuando matan a Esteban? Los hermanos se empiezan a dispersar y ellos se establece esta iglesia de Tiro, como lo sabemos, porque la Biblia se confirma a sí misma. Vaya a Hechos 11:19, un capítulo que ya vimos. Dice Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo del martirio con el motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Ahí está, ¿ves? Pasaron hasta Fenicia, Tiro estaba en Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Recordemos que Pablo era parte de esta persecución. Pablo fue uno de los iniciadores de esta persecución, porque recordemos que nos relata el texto bíblico de cuando a Esteban lo estaban matando, ¿a quién se dio la ropa para que la tomara en sus manos? A Saulo, que después pasó a ser Pablo. Entonces, Pablo fue parte de eso. Decían por el Espíritu. Dice aquí que le decían por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. ¿Quiere decir esto que el Espíritu se estaba contradiciendo? ¿Quiere decir eso? O sea, los hermanos, vamos a poner esto en contexto. El Espíritu Santo le revela, le da a entender a estos hermanos lo que a Pablo le va a suceder en Jerusalén. Ellos, por amor, ese cariño, ese aprecio, ese amor fraternal que tenían, le dicen no vaya. Ahí entre la humanidad, ellos están diciéndole, no vaya, esto no era un impedimento del Espíritu que no fuera a Jerusalén, porque entonces hubiese sido un impedimento del Espíritu, entonces se contradice el mismo Espíritu, porque ¿quién le dio la misión a Pablo? El Espíritu. Fue Dios mismo que trazó el plan de vuelo para el ministerio de Pablo. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor? Le voy a demostrar cuántas cosas es sufrir, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, aquí lo que pasa a los hermanos, el Espíritu le mostró a ellos lo que iba a acontecer con Pablo. Lo mismo que le había mostrado a otros hermanos. Y ellos en su humanidad, por ese amor, le dicen, Pablito, por favor, no vayas para allá, que te van a linchar. Estoy viendo unas palabras así, te van a linchar. No vayas. No vayas para allá, que no te conviene. Y es de entenderse que ellos hicieran eso porque había amor. Usted no quiere, en la humanidad usted no quiere nada malo para sus hermanos o a lo que usted quiere. Era normal que ellos hicieran eso. No es que ellos tampoco estaban contradiciendo al Espíritu, es que entró la humanidad. Y uno pues no quiere lo malo para los demás. Y eso mismo vemos que hicieron los hermanos en Cesarea, más solo vamos a ver el versículo 12. Ellos también le dicen lo mismo, no vaya a Jerusalén. Pero es importante que recordemos que fue el mismo Señor que le dio a Pablo esta misión. Fue el mismo Señor que había trazado la misión de Pablo. Cuando vamos nuevamente al capítulo 20, vaya detrás al capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, él entiende y él sabe cuál es su destino, él sabe cuál va a ser su final, porque Dios mismo se lo había dicho, el Señor mismo se lo había dicho. Pablo, amados hermanos, anteriormente vemos que no era una persona que desobedecía al Espíritu, más bien él se guiaba por el Espíritu. Así debemos nosotros ser, guiarnos por el Espíritu. Pero muchas veces nos guiamos más por las emociones que por el Espíritu. Muchas veces nos guiamos más por las circunstancias que por el Espíritu. Muchas veces nos guiamos más por todo lo que las personas dicen ahí, la noticia dice, que por el Espíritu. Entonces Pablo demostró que era una persona que era sensible
a la guianza del Espíritu. Cuando leemos en Hechos capítulo 16, versículo 6, leemos esto. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y vemos que Pablo, él quería en ese entonces predicar el Evangelio, pero el Espíritu le dijo, no, ahora no es el tiempo. Y él siguió hacia otro lugar. También vemos en otra ocasión lo que él dice. Volvamos a Hechos capítulo 20, versículo 22. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El versículo siguiente dice, a saldo que me ha mostrado que seré encarcelado y padeceré. O sea, él sabía, o sea, Pablo estaba consciente de cómo iba a terminar su ministerio. Pablo estaba consciente cuál era el mandato que él había recibido del Señor. ¿Fue Pablo en contra del Espíritu cuando fue a Jerusalén? En ninguna manera. Vamos a ver en Hechos capítulo 23, 11. Vaya conmigo ahí para que usted vea si no era parte del plan de Jesús para Pablo. Más tarde Jesús mismo alienta a Pablo sobre su decisión de ir. Hechos 23, 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, hace necesario que testifique también en Roma. Fue el mismo Señor. No fue que Pablo contradijo al Espíritu. El Espíritu Santo simplemente estaba mostrando a los hermanos en este lugar lo que Pablo iba a padecer, pero en ninguna manera. Luego dice el versículo 5 y 6, cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Aquí vemos un patrón. Aquí vemos que Pablo hace lo mismo que hizo en el capítulo anterior. ¿Cómo oró Pablo? ¿Cómo oró Pablo? ¿Qué postura? ¿De cómo? De rodilla, ¿no? ¿Cómo oró? Ese era un patrón de Pablo. ¿Por qué nosotros siempre aludimos a orar de rodillas? El arrodillarse es una postura de ¿qué? Humillación, sumisión, humillación, sumisión, humillación, sumisión, reconociendo que nosotros somos nada ante un Dios grande y poderoso. No estoy diciendo que si usted ora parado, Dios no lo va a escuchar. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que si usted ora acostado, lo cual yo no recomiendo porque usted se duerme. Entonces, vemos que era algo de Pablo. Al parecer esta era la forma que Pablo solía orar. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia se confirma a sí mismo. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, léalo conmigo fuerte. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mi rodilla. Pablo, esa era su manera de orar. Volvemos a lo mismo, no estoy diciendo que si usted no ora de rodillas, porque hay mucha gente que se arrodilla, pero su corazón no está sumiso ni humillado. Otros que quizá oran de pie, pero su corazón está sumiso y humillado. O sea, quiero dejar eso claro para que después no digan ustedes, el pastor dijo que si yo no oro de rodillas, mi oración no son escuchadas.
como alguien me dijo a mí cuando empezaba en el ministerio pastoral. No, sus oraciones no son escuchadas porque usted no está orando de rodillas. Ese fue un estudio bíblico que oramos antes de iniciar. Sí, y así hay personas, pero no hay postura mandatoria. Lo importante es que oremos y que lo hagamos humillado y nos sometamos al Espíritu. Amén. Si vemos este patrón. Luego el versículo 7 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolomeida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Esto es importante. Ptolomeida. Esto es un poco de historia. Yo sé que a usted no le gusta la historia, pero la Biblia nos muestra que la historia corrobora la Biblia. Amén. Esta ciudad, Ptolomeida, al principio no se llamaba así, se llamaba Aco. En la actualidad, Acre. Y aparece con el nombre de Aco. Vaya conmigo a Jueces, capítulo 1, versículo 31. Jueces 1:31, para que vea esta misma ciudad, el nombre primero, el nombre original era Aco, por eso ahí sí, dice, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en ¿qué? Ni a los que habitaban en Sidón, en Ahad, en Atzi, en Elba, en Ace y en Roab. Sabemos que ese era el nombre original de esa ciudad. ¿Por qué esta ciudad pasa a ser de Aco a Ptolomeida? Si lo que ustedes, los que han estudiado Biblia saben, todos los Ptolomeos, ¿saben quiénes son? Son las personas que se dividió el reino entre Ptolomeos, el reino de Egipto. Entonces vemos que esta ciudad fue nombrada Ptolomeida por Ptolomeo de Egipto para perpetuar la memoria de su nombre, para que se recordara su nombre. Pero esta ciudad era Acre y se llamó Ptolomeida en honor a Ptolomeo, este egipcio que quiso dejar su nombre registrado en la historia. Luego pasamos a Cesareas. Este viaje de aquí ya no en barco, este viaje por tierra. Ellos dejan Ptolomeida, se van caminando hacia Cesarea. Cesarea es una ciudad muy importante también. Esta ciudad está en la costa, es una costa en Palestina, ubicada más o menos 35 kilómetros al sur del Monte Carmelo. ¿Cuántos se recuerdan lo que pasó en el Monte Carmelo? En el Monte Carmelo, el profeta Elías tiene una batalla con los profetas de ¿quiénes? De Baal y acuérdense, siempre mencionamos a Baal, pero habían profetas de Acera también. O sea, eran los profetas de Baal, esta ciudad, ¿verdad? Originalmente se llamaba Torre de Estrato. Torre de Estrato. Cayó en manos judías cuando el rey Macabeo Alejandro Janeo la capturó. En el año 63 a.C. la tomaron los romanos a la orden de Pompeyo. Todo eso es historia, si usted va a la historia universal, todo eso está en la historia, hermano. Luego, en el año 30 a.C., Octavio la dio a Herodes, que pasó 12 años. ¿Se acuerda que Herodes reconstruyó esa parte de Palestina porque para él una gloria? Él quería dejar su nombre y él magnificó esa parte. Entonces luego, en el año 30 a.C., Octavio se la dio a Herodes, que pasó esos 2 años reconstruyéndola. La nueva ciudad se llamó Cesarea en honor a Augusto César. Recordemos, ¿cómo dije que se llamaba al principio? Torre de Estrato. Estamos ahora en Cesarea, ya pasamos Ptolomeida. Entonces vemos que luego
La ciudad pasa a ser llamada Cesarea en honor a Augusto César, el puerto donde ellos arribaron, Porto Augusto. Este lugar estaba poblado generalmente por sirios, pero habían también judíos. Esta ciudad de Cesarea estaba poblada por sirios, y cuando en el tiempo de Nerón, cuando Nerón le cogió la loquera con perseguir a los cristianos y a los judíos, muchos de estos judíos que vivían aquí en esta parte trataron de obtener la ciudadanía romana y no se la cedieron. Entonces, esta ciudad fue la capital de Palestina y fue el lugar donde estaba asentado el gobierno romano. Por eso los judíos no consideraban a Cesarea como parte de Palestina, la consideraban como una ciudad extranjera, porque los que habitaban ahí era la sede del gobierno del imperio que los tenía subyugados. Eso es importante. Entonces luego vemos que esta misma ciudad, la ciudad fue la capital de Palestina y residencia de los gobernadores romanos desde el 6 después de Cristo, cuando el atenarca Alcaleo, eso usted lo lee el libro de Lucas cuando se está hablando del nacimiento de Jesús. Alcaleo fue dispuesto hasta el 41 después de Cristo, cuando Judea y Samaria fueron dadas al rey Agripa. Amados hermanos, Herodes no es un nombre. Herodes es un título, igual que César, los Césares esos son títulos. Para eso decimos Herodes y pensamos que es un nombre, no, esos son, como decir el rey fulano, esos son títulos. Por eso, cuando porque una persona una vez, leyendo sobre Herodes, ¿verdad? Sobre Agripa, sobre Herodes, pensó que una contradicción en Hechos capítulo 12, versículo 20-23. Porque allí no menciona que fue Herodes que murió, porque Herodes era un título. Murió Agripa, que ese momento funcionaba de Herodes. Agripa 1, cuando habla en Hechos capítulo 12, 20, que él murió comido por los gusanos. Entonces, no se contradice la Biblia. Es que a veces pensamos que no hacemos la diferencia entre título y nombre. No hay contradicción cuando en Hechos dice que Agripa fue que murió. Dice, pero ven acá, pero dice que Herodes era que estaba en reinado, y cómo es que Agripa. Alguien me discutía de eso. Herodes es un título. Entonces, esta ciudad es muy importante. Esta ciudad es una de las ciudades que más se nombra en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Felipe, el evangelista, ¿verdad? Vivió ahí, que lo vamos a ver ahora. Ellos posaron en casa de Felipe, vivió ahí. Hechos capítulo 8:40 y habla cuando Felipe fue por ahí. También ahora el 21:1 que vamos a leer. ¿Se recuerdan de aquel capítulo 10? ¿Quién fue? Creo que fue Pedro, tú lo enseñaste. Cornelio, el centurión, ahí era que vivía. O sea, dando paso, inicio a la primera, abriendo la puerta a los gentiles. Ahí estaba Cornelio. También vemos que Pablo en varias ocasiones pasó por Cesarea. Y además Pablo estuvo preso en Cesarea. Cuando Pablo, que habla el libro de los Hechos, que hace defensa, ¿verdad?, ante el rey Félix, Agripa, está ahí en Cesarea. No está todavía en Roma. Está ahí haciendo su defensa ante Félix y el rey Agripa. Entonces, ellos posaron ahí porque Felipe vivía ahí. Entonces, podemos decir que en la casa de Felipe era que se reunía la iglesia de Cesarea. Porque acuérdense que allí en ese tiempo no había un templo, la gente se reunía ¿dónde? En las casas. Entonces podía haber sido que ahí se reunían los creyentes para alabar a Dios. Pero es importante resaltar también esto por beneficio a los que están empezando el Evangelio, que no han estudiado mucho la Biblia, porque acuérdense que hay nombres que se repiten en la Biblia. Este Felipe no es Felipe el apóstol, ¿ok? No es Felipe el apóstol, aquel que está con la multiplicación de los panes y los peces, que trae ese no es el Felipe. Este Felipe es uno de los 7
que se nombra en Hechos capítulo 6 para servir a las mesas. El diácono es el mismo Felipe que en el capítulo 8 es transportado por el Espíritu para predicarle a quién, al eunuco, ¿verdad?, de Etiopía. Ese Felipe, uno de los 7, perdón. Entonces vemos Hechos capítulo 6 para corroborar eso por motivo de los que no han estudiado la Biblia o tienen cierta duda. Hechos 5:6 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, solo el hermano está leyendo conmigo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces vemos que es el mismo Felipe que en el capítulo 8 predica al eunuco. Vamos a ver, 8, 26, 27. Un ángel del Señor habló a Felipe, ¿a quién? A Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Ese es ese Felipe, no el apóstol. Porque hay personas que como no conocen la diferencia, confunden los nombres. No, pero que aquí dice Felipe, Felipe era el apóstol. No, era otra persona. Aquí vamos a empezar a entrar en un terreno, como va en el avión, bumpy, ¿no? Versículo 9. Vamos al versículo 9. Estamos en el capítulo 21 de Hechos. Hablando de Felipe, no, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Se cree, algunos, ¿verdad?, que estas muchachas habían sido designadas a un ministerio especial. Acuérdense que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios que prefiere que no se casen para que sigan mejor al Señor, pero qué bueno que Pablo hace la diferencia, que dice, eso no lo dice Dios, sino yo. Sí, porque hay muchos que prohíben casarse. Entonces él dice, no, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo, que quisiera que se quedaran como yo para que así no tengan impedimento para servir al Señor. Entonces, quizá estas mujeres tenían ese ministerio oficial, era un ministerio permanente, quizá era un ministerio que solamente profetizaron en algunas ocasiones. La iglesia primitiva, ¿verdad?, tenía mucha consideración con estas mujeres que se dedicaban a estos ministerios. Eran recursos de información para ellos, a la iglesia primitiva de los primeros años. Lucas no nos revela qué tipo de profecía ellos hacían, profetizaban, porque no lo dice, no viene al caso, no era importante para Lucas en ese momento. Quizá recordemos que en la iglesia primitiva, las mujeres, y aquí voy a entrar en un terreno fértil, delicado, las mujeres no tenían privilegio de ser las que proclamaran el Evangelio, ni enseñaran. Podían hacerlo individual, quizá ellos profetizaban a persona individual. Cuando hablamos de esto, estamos refiriendo que la mujer no tiene ningún derecho de presidir o ejercer autoridad en una asamblea. No se enoje conmigo, enójese con Jesucristo. No se enoje conmigo, enójese con Jesucristo. Pablo es claro, no me voy a meter aquí, pero mire que hasta puse aquí, esto no, después que lo escribí, pero lo voy a decir. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 a 36, Pablo da ciertas instrucciones y muchos queremos muchas veces contextualizar la Biblia. No, porque eso era que en Corinto las mujeres, no, Pablo está hablando no le está diciendo que la mujer no puede
a nivel personal predicarle a una persona. Lo que Pablo está hablando es de presidir una asamblea. Presidir una asamblea, ejercer autoridad sobre una asamblea. ¿Quiere que se lo ponga en un contexto más? La mujer no podía ejercer el ministerio pastoral. Yo voy a decir esto. ¿Quién dijo amén? Si el Señor Jesús, yo lo sé, si el Señor Jesús hubiese estado interesado en elevar a la mujer a esa posición, ¿no hubiese fácil para Jesús haber nombrado a María, la hermana de Lázaro, como apóstol? Hacía sentido. Apoyaban a Jesús financieramente, era la casa donde Jesús se quedaba, eran los colaboradores primero de él, pero no lo hizo. Se viene lo que dice el apóstol Pablo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí no está hablando de que hable, está hablando de presidir, como hoy tenemos personas, lamentablemente porque el hombre no ha querido tomar su rol, las mujeres lo han tenido que tomar ese rol, pero no fue el plan ni el diseño del Señor. Y vemos también en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 12, donde habla casi las mismas instrucciones, pero vuelvo a repetir, lo que Pablo está diciendo es que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre en una asamblea. ¿A qué le llamamos asamblea? A una congregación. No puede enseñar, puede hablar, puede evangelizar, puede enseñar, sí, pero no puede ejercer autoridad sobre una asamblea. Y eso es lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 4, 12. No habla en femenino, habla en masculino, porque a uno constituyó apóstoles, a otros evangelistas, no dice a otras, a otros pastores y maestros. Eso lo dice la Biblia, hermano. No lo digo yo. Si tenemos problemas con eso, el problema entonces es con el Señor Jesús. Amén. No conmigo, yo solamente soy el mensajero. Entonces, seguimos, versículo 10. Eso fue un paréntesis. Versículo 10. Dice que descendieron algunos hermanos de Judea hacia Cesarea. Como dije al principio, los judíos no consideraban Cesarea como parte de Palestina. Entre ellos vino un hermano que se llamaba, ¿cómo dice el versículo? ¿Cómo se llama? ¿Se recuerdan de ese nombre? ¿Se recuerdan de ese nombre en unos capítulos anteriores? Y antes de eso, capítulo 11, 27, 28. Oh, que pensé que dice capítulo 11. Este fue el mismo personaje que por medio del Espíritu Santo profetizó de la hambruna que venía sobre Judea. Entonces Pablo, ¿verdad?, ordenó, manifestó que se recogieran ofrendas para llevarla a los hermanos en Jerusalén. Él mismo llevó esa ofrenda. Ahora aquí viene y a visitar a ellos. Y dice aquí nuevamente, por el Espíritu, dijo el Espíritu. Ahora vamos a decir algo, hermano. ¿Usted cree que esta persona conocía a Pablo o no lo conocía? Lo conocía, ¿verdad? O sea, no fue que al azar cogió un cinto y dijo, bueno, no, él sabía del cinto de quién, él sabía de quién era el cinto el que él estaba tomando. Pero ¿por qué tuvo que tomar un cinto? Pues no era, cuando vemos en el Antiguo Testamento, los profetas siempre trataban de representar o ilustrar
el contexto, el contenido de su profecía a través de algo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando a Jeroboam se le informa que él va a tomar el reino del norte? El profeta divide la capa que tenía, la dividió en 11 pedazos, le dio los 10 a él y dice, ese va a ser tu tribu y Judá se va a quedar con una sola. El reino del sur se va a quedar con una sola. Vemos cuando Isaías, en cierta ocasión, le dice que se desnudara delante del rey para tener una profecía. Vemos Osea, cosa verdad que uno dice en este tiempo, pero ¿cómo va a ser? A Osea Dios le dio una orden bien rara, ¿no? Le dice, vete, cásate con una prostituta. Se le va con otro, no, vuelve y búscala. Se va, no, vuelve otra vez, búscala. ¿Por qué? Porque Dios quería ilustrar, la profecía que quería ilustrar que así mismo estaba la nación de Israel, se había prostituido. La profecía de Jeremías con el alfarero. O sea, todo eso es una manera de ilustrar el contenido, el contexto de una profecía. Ahora bien, amados hermanos, hemos leído 2 versículos donde se dice que los hermanos por el Espíritu leyeron algo a Pablo. Dice por el Espíritu, ¿verdad? Pero vemos que en ninguno de esos 2 versículos se habló jeringosa, se habló trabalengua, se zapatearon. ¿Usted sabe a lo que me estoy refiriendo? Usaron el idioma que usaba el mensajero y que entendían lo que estaban recibiendo el mensaje. No hubo espectáculo, no hubo nada, no hubo macatraya, tacamaca. Fue un mensaje claro. No vaya a Jerusalén. Le advirtió, mira, esto es lo que te va a pasar. Él no empezó y con el cinto dándole vuelta y no, él fue claro, él dijo, mira, así le va a pasar al que tiene esto. Porque el Espíritu, hermano, de Dios habla claro. No hay necesidad de espectáculo. El Señor decía a los espíritus malos, te ordeno que salga de él con autoridad. No había que, no andaba con... Entonces, vemos aquí que no hubo nada de eso. Fue simplemente un mensaje. El Espíritu Santo habla a ellos, mira, dile esto es lo que va a pasar. Porque muchas veces nosotros queremos manipular al Espíritu Santo y presumir de lo que no tenemos? Porque yo en todos mis años veo personas que empiezan y dan rodillas y después dicen, el Señor me dice. Yo no estoy dudando que el Señor le manifieste a alguna persona. Lo que yo pongo en cuestionamiento es el método que muchas personas usan como para hacerse más espiritual de la cuenta. No, hermano, si el Señor te dijo algo para que se lo dé una palabra a un hermano, así no tiene que gritar ni fanfarear, mira hermana, y hablar tal y como es. Porque el Señor puede también hacer eso, pero no hubo espectáculo, no hubo show ni nada de esas cosas. Ahora bien, ¿qué sucedió aquí cuando este Ágabo revela lo que va a pasar? Nuevamente los hermanos, el amor fraternal, no vaya, no queremos que te pase nada, no queremos, o sea, ellos, amados hermanos, no están haciendo nada malo, eran buenas intenciones la de ellos, era de buenas intenciones, pero ellos no estaban entendiendo el plan de Dios para Pablo, ni el propósito que Dios había tenido para Pablo. Muchas veces, amados hermanos, las buenas intenciones se interponen con el plan de Dios. Muchas veces las buenas intenciones estorban el plan de Dios, el propósito de Dios en una vida.
lo estorban. Esto es parecido a lo de Jesús y Pedro, no Pedro Lugo, sino Pedro el apóstol. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 16, cuando Jesús pregunta a los apóstoles, a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, tú eres Elías, tú eres Jeremías, tú eres uno de los profetas. Y Jesús le dice, ustedes que ya me interesa lo que ustedes creen, lo que ustedes dicen. Y Pedro, por el Espíritu, se le ha revelado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús empieza de ahí en adelante a decir que tenía que ir a Jerusalén, que iba a padecer, iba a ser entregado en manos de gentiles y todas esas cosas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, rapidito. Después que tiene esa conversación, aquí empieza, dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba hablando desde su amor hacia Jesús, de su preocupación por Jesús. Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pedro en ese momento, con lo que estaba diciendo, estaba haciendo estorbo al plan de Dios. Y lo mismo aquí, estos hermanos en el capítulo 21 de Hechos, sin querer, están tratando de oponerse, de estorbar el plan de Dios. Y eso pasa muchas veces entre nosotros, que queremos ser más amorosos y más misericordiosos que Dios. Y estorbamos el propósito de Dios en una persona. Por eso hay que tener discernimiento para saber cuándo prendo la llave y voy con la manguera de bombero y cuándo la sostengo en mi mano para no apagar el fuego porque no es tiempo de apagarlo. Así que hay que pedir discernimiento. Vemos en la respuesta de Pablo a los hermanos en Cesarea algo similar a esto de Jesús a Pedro, más o menos lo mismo. Esa fue la respuesta de Pablo. ¿Qué vemos en esa respuesta de Pablo? Su compromiso con y por Jesús. Pablo estaba comprometido 100% a la causa de Cristo. Pablo estaba consciente de lo que significaba seguir a Cristo, como él dice que se le siga. Que llega un momento, amados hermanos, y aquí va a llegar el momento, y lo estamos mirando, que la persecución de la iglesia del primer siglo, aquí nosotros en este siglo vamos a experimentarla. Vamos a experimentar la misma persecución. Pero Pablo estaba comprometido con Jesús, con el propósito. Pablo estaba comprometido y consciente de lo que era servir a Cristo. Recordemos que Pablo estuvo en una escuelita con Jesús por muchos años antes de empezar su ministerio. Y Pablo pudo directamente escuchar de Jesús las mismas enseñanzas que Jesús le dio a los que estaban con él en la tierra mientras su ministerio terrenal. Pablo estaba consciente de esta palabra de Jesús en Mateo 16, donde dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz significa estar dispuesto a morir. Y Pablo estaba consciente de eso. Por eso, amados hermanos, Pablo actuó así porque él conocía y sabía y estaba en acuerdo con el propósito de Dios de la misma manera que Jesús actuó. Por eso, por esa razón, el apóstol Pablo tenía calidad moral y espiritual para decir,
lo que dijo y quedó plasmado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sé imitador de mí. Este hombre tenía calidad y autoridad moral para decir eso, porque él mismo estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Por eso Pablo tenía autoridad y tenía calidad moral para decir lo que está plasmado en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sé imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este era un hombre comprometido, estaba totalmente sumergido en la causa de Cristo, estaba totalmente empeñado por acabar la obra que el Señor le había encomendado. Por eso él puede decir en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese era un hombre que estaba convencido. Gálatas 20, 21, un versículo que recitamos, pero qué bueno que sea que en realidad no lo recitemos, sino que lo vivamos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás está Cristo. Cuando estos hermanos miraron el compromiso de Pablo con Cristo y por Cristo, cuando estos hermanos miraron la convicción de Pablo, solamente les quedó decir, hágase la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios. Esta expresión, amados hermanos, con esta expresión ya ellos salen de la humanidad y se enfocan en Dios, y por eso esta expresión demuestra esa confianza de ellos en Dios, una expresión de esperanza, de confianza en que Dios va a hacer lo mejor. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos en cualquier circunstancia, cualquier situación que estamos viviendo, decir la misma expresión, hágase tu voluntad, Señor. Yo no lo quisiera así, pero hágase como tú quieras, porque tú conoces mejor que yo y tú sabes y harás lo mejor y mejor que yo. Debemos estar dispuestos. Ejemplo tenemos en Jesús, en Getsemaní. La expresión de Jesús fue, hágase tu voluntad y no como yo quiera. Pero muchas veces nosotros queremos que sea la voluntad nuestra y no como Dios quiera. Hágase mi voluntad, Señor. Pero no, es la voluntad de Él. Versículos 15 y 16, amados hermanos. Qué hermosa escena. Leamos ese versículo y ya terminamos con esto. 15 y 16. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo un llamado Manso de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amados hermanos, pese a que en muchas ocasiones se había dicho lo que Pablo iba a padecer, lo que Pablo iba a sufrir, muchas veces se había dicho que Pablo iba a ser golpeado, iba a ser encarcelado, arrestado en Jerusalén. Estos hermanos continuaron con él, estos hermanos no los abandonaron, estos hermanos permanecieron con él y fueron hasta Jerusalén con él. Qué bello eso, que en los momentos de crisis nosotros podamos estar ahí apoyándonos los unos a los otros. Qué hermoso es estos hermanos que a pesar de las circunstancias que se le había presentado, el panorama que se le había descrito, ellos permanecieron con Pablo yendo a Jerusalén. Tal como dice Proverbios 17 y 17, amados hermanos. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y eso lo mostraron estos hermanos.
Este manso que menciona aquí de Chipre puede ser quizá uno de los primeros que se convirtió de Pentecostés. Y la razón que Pablo y ellos se hospedan allí es porque acuérdense que había muchos judíos helenistas que venían con Pablo, y un judío no iba a hospedar helenista en su casa porque todavía habían esas rivalidades. Amados hermanos, en estos 16 versículos que hemos leído hoy, dos cosas resaltan a través de estos 16 versículos, y esto es lo que yo quiero que usted y yo nos llevemos en esta tarde. Eso es lo que yo quiero. Si usted no se acordó de las ciudades que mencioné, de cuántos kilómetros, de qué barco, de velero, de lo que sea, pero recuerde y ponga esto en su corazón. Abra su corazón en grande ahora. Y esto, amados hermanos, los que vemos a través de estos 16 versículos, el compromiso de Pablo con Cristo. El compromiso de Pablo con Cristo. Y segundo, el amor de los hermanos. Porque a pesar de que ellos en cierta manera quizás estuvieron contradiciendo al Espíritu, pero ellos mostraron amor por Pablo. Ellos mostraron que amaban a Pablo. Y amados hermanos, que Dios nos ayude a tener ese compromiso por Cristo. Que Dios nos ayude a nosotros a tener ese amor los unos por los otros. Que Dios nos ayude a nosotros a demostrarnos realmente, sinceramente, honestamente, genuinamente ese amor que mostraron esos hermanos al abrazarse a Pablo. Lloraron, se dolieron, y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Hoy hace falta en la iglesia del Señor compromiso con la causa de Cristo. Compromiso por Cristo y más amor entre los hermanos. Estamos de pies. Padre, te damos gracias. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a poner las cosas en la perspectiva correcta. Ciertamente, si somos honestos con nosotros mismos, nuestras prioridades no están en orden. Tú nos mandas a buscar primero el reino de los cielos y su justicia, pero nosotros hacemos al revés, buscamos la sanidad, y si nos queda tiempo, buscamos el reino de los cielos. Que realmente, Señor, estamos dispuestos. Quizás no vamos a estar presos como lo tuvo Pablo. Quizás no vamos a ser golpeados como él lo fue. Quizás no vamos a ser ejecutados de la manera que ellos fueron ejecutados. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener ese compromiso por Cristo. A estar dispuesto a permanecer firme, fiel a tu palabra, a no dudar ni a movernos ni a la derecha ni a la izquierda, y seguir caminando con los ojos puestos en ti, mi Cristo. Y que a pesar de las circunstancias y como los tiempos se van poniendo, que no nos temoricemos, porque tú estás con nosotros, en nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Les recuerdo que el próximo